los comentarios. Entonces, damos continuidad con la siguiente charla a cargo de la doctora Sofía Corredor. Vale, Sofía. Listo, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Sofía Corredor, yo soy interna de cirugía pediátrica acá en el Hospital San Vicente. Hoy voy a presentar enfoque y manejo de la perforación esofágica en niños y el doctor que estuvo asesorándome fue el doctor Abraham Chá. Entonces, eh, para iniciar primero con los objetivos de la charla, entonces queremos plantear la epidemiología y principales causas de la perforación esofágica en niños, comprender la patología y complicaciones más frecuentes de la perforación esofágica en pediatría, revisar los criterios diagnósticos tempranos y ayudas diagnósticas que podamos tener para el manejo precoz de la perforación del esófago, establecer un algoritmo de manejo, especialmente en los niños, analizar las estrategias de manejo inicial y discutir algunos puntos que pueden llegar a ser controversiales en el manejo. Esta sería la tabla de contenido que tenemos para la presentación del día de hoy. Entonces, empezando con la definición, la perforación esofágica se define como la ruptura completa de las capas del esófago o la perforación del mismo, que lleva a comunicaciones anormales del esófago hacia la cavidad pleural, el mediastino o la cavidad peritoneal. Con respecto, pues iniciando con la epidemiología, hay diferencias entre adultos y niños. Este estudio comparó de forma directa las perforaciones espontáneas y iatrogénicas para identificar diferencias en la presentación, el manejo y los desenlaces. Es un estudio de cohorte retrospectivo del 2009 al 2021 y el trabajo se desarrolló en un centro terciario de referencia que concluyó como tal que esta patología es muy rara en los adultos, menos del 0.001% de todas las urgencias quirúrgicas son perforaciones esofágicas. El pico de la edad en adultos estaría entre los 68 años y la etiología principal es la espontánea con un 57.5%, seguida de la iatrogénica que es un 32.5%. La mortalidad es de un 21.4%, en la etiología más frecuente que como mencioné es la espontánea versus con la iatrogénica que sería de un 3.2%. También se encontró que a pesar de que la etiología iatrogénica no es la principal, ha venido en aumento debido pues al número de endoscopios que se han realizado en personas inclusive pues sanas sin ningún tipo de antecedentes esofágicos. Ya hablando de los niños, está el estudio de Garey, que habla sobre la epidemiología y pues de otros tipos de cosas. Sin embargo, pues hace mucho énfasis como tal en la epidemiología en niños y ha sido de los pocos estudios que pues se han realizado. Es una revisión retrospectiva en 18 casos en un centro pediátrico que se encontró una mortalidad menor al 20% con un pronóstico favorable cuando se realiza un diagnóstico precoz y manejo conservador adecuado. Este estudio hace muchísimo énfasis en el manejo temprano y cómo impacta esto en los desenlaces de la patología, especialmente en los niños más que en los adultos. Los niños eran pues con una media de edad de 2 años y la mayoría tenían antecedentes de patologías esofágicas, como por ejemplo atresias reparadas, estenosis, inclusive reflujo. Similar a los adultos, es una condición rara que pues también en urgencias vemos poco, potencialmente, y lo que hace diferente es que potencialmente era pues más letal que en los adultos. Y la gran diferencia es que la principal etiología es la iatrogénica asociada a dilataciones y procedimientos endoscópicos. Acá pues es como una tabla comparando los dos estudios epidemiológicos, entonces vemos que en los adultos la principal etiología sería la espontánea con un 57.5%, asociada a vómitos, alcohol y la presión intraluminal. Más adelante vamos a ver que pues, la perforación espontánea está por vómitos a repetición o este tipo como de peristaltismo, por así decirlo, que se genera en el esófago, y cuando esto es muy frecuente lo que hace es que genera una presión intraluminal y se rompen las capas del esófago. A comparación en los niños, que sería la iatrogénica con un 72 a un 78%, principalmente dado por dilataciones, endoscopias o inclusive paso de sondas. Otras causas en los adultos sería la iatrogénica con un 32%, traumas o ingesta de cáusticos, mientras que en los niños también sería traumas o la espontánea. El sexo después sí es muy diferente. En los adultos hay un ligero predominio masculino, en cambio en los niños pues no habría ninguna diferencia marcada entre los dos sexos. Y la localización en los adultos está más en el sexo distal del esófago. En los adultos, perdón, en los niños también está la distal, sin embargo también se encontró que hay una gran, perdón por el ruido,
Mientras que en los niños, pues la cervical también sería una de las grandes localizaciones donde lo podemos encontrar. Con respecto a la mortalidad, en los adultos es alta, hasta de un 21.4%, sin embargo, en los niños es menor y sí depende muchísimo como tal pues, del diagnóstico temprano. La edad en adultos sería mayor a los 60, pues en pacientes mayores iguales a los 60 años, en cambio en los niños serían lactantes y en niños más grandes que han presentado algún tipo de patologías esofágicas previas. Ya hablando como tal, pues qué son las etiologías, qué es lo iatrogénico y qué es lo espontáneo. La iatrogénica hace referencia a lesiones relacionadas con procedimientos, es decir, endoscopias, que es la más frecuente, dilataciones, intubaciones inclusive, paso de sondas nasogástricas o procedimientos intervencionistas. En cambio, las espontáneas, como mencioné, es una perforación pues, espontánea que se genera cuando el paciente genera pues, un movimiento muy frecuente del esófago, como vómitos, que eso genera pues, la ruptura transmural del mismo. Otras etiologías, por ejemplo, son los cuerpos extraños y la ingesta de cáusticos. En adultos está más relacionado pues a que lo generan de manera intencional o a intentos de suicidio. En cambio, los niños están más relacionados a accidentes y por eso está el pico de edad más en lactantes de niños. El traumático en los adultos sería la última causa, en los niños sería aproximadamente el puesto pues como número 2 con un 10 de un 10 a un 20% de incidencia. En los adultos la iatrogénica sería el segundo puesto entre un 30 a un 35%, en cambio en los niños sería la primera causa de un 70 a un 80%, y en los adultos la primera causa sería la espontánea con un 55 a un 60% de incidencia, mientras que en la espontánea sería de un 0.5 en los de un 0 a un 5% en los niños. Algunos conceptos básicos anatómicos pues, son muy importantes para ver las relaciones y el esófago con qué se relaciona, porque más adelante vamos a ver las complicaciones que nos puede tener esta patología. Entonces, el esófago es una estructura tubular que mide aproximadamente de 25 a 30 centímetros y se divide en 3 porciones. En la cervical, la torácica y la abdominal, pues las medidas que se muestran ahí son muy variables. Sabemos que el niño, dependiendo de la edad, del peso, de pues, la edad en especial, va a cambiar muchísimo pues, la longitud y pues, estas medidas. Como tal, tiene un diámetro de 1 centímetro aproximadamente en reposo, pero como sabemos, el esófago es un órgano que normalmente está en movimiento y en el paso, cuando está el paso del bolo, puede inclusive tener un diámetro de 2.5 a 3 centímetros. Tenemos una clasificación quirúrgica que la dividimos el esófago después de que pasa por la carina o de la bifurcación traqueal. Entonces, después de que pasa por esta, la llamaríamos el distal y antes sería pues proximal. Esto también nos sirve, esta división también nos sirve para estar en relación con el drenaje linfático cuando vamos pues a entrar a cirugía. Sería pues como un punto de ubicación. Hablando del esófago cervical, empieza en C6 y mide aproximadamente 5 centímetros hasta que llega a la escotadura externa, donde inicia como tal la porción torácica. La porción torácica es la porción más larga del esófago y discurre por todo el mediastino. Hacia la izquierda está más relacionado con la aorta y hacia la derecha está relacionado con la vena básica y el conducto torácico. Y pues mientras se pasa por todo su recorrido está muy estrechamente relacionado con ambas pleuras. Las estrecheces fisiológicas del esófago son muy importantes porque a la hora de hablar de ingesta de cuerpos extraños, sabemos que se pueden encontrar en estas localizaciones, que sería el músculo tricofaringeo, el paso del bronquio fronto izquierdo y la aorta, y el esfínter esofágico inferior. También sabemos que en estas estrecheces el esófago también es donde más presenta las perforaciones. Ya hablando como tal de las capas, él no tiene una capa muscular igual en todo su recorrido. Al inicio tiene una capa más de músculo estriado y mientras se va llegando más hacia pues hacia el estómago, va teniendo más músculo. Ya con la irrigación, el esófago cervical y el esfínter esofágico está irrigado por las arterias tiroideas inferiores. El esófago torácico está más irrigado por las ramas directas de la aorta y por las ramas de las arterias bronquiales. Y la porción abdominal está irrigado más por la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica, incluso se ha visto casos en los que está irrigado por la arteria frénica. Ya con el drenaje venoso, pues sería pues de igual manera, sino que por las venas. La única excepción sería en la porción torácica, donde van, pues donde vienen primero las venas bronquiales, después a la vena ácidos y hemiácidos.
La presentación clínica de la perforación esofágica, tanto en adultos como en niños, cursa con síntomas muy específicos y variables según la localización y la etiología, lo que explica pues el frecuente retraso del diagnóstico. Según la etiología, va a presentar síntomas y signos pues, muy variables. En adultos es más común encontrar la triada de Mackler, que en perforaciones espontáneas esto estaría asociado más a vómito, dolor torácico súbito, irradiado como tal a espalda y hombro, y también enfisema subcutáneo. Con esta triada nos podemos ver un poco más pues en el diagnóstico, sin embargo, en los niños no aplica. Entonces, en lugar, las perforaciones espontáneas en los niños presentan distensión abdominal, taquipnea, cianosis o falla respiratoria, que si vemos en estos síntomas aislados podrían ser cualquier cosa en los niños. Y en los bebés como en los neonatos presentan pues emesis a repetición, o en los niños pues, más pequeños vemos que son niños que presentan pues mucho vómito. La iatrogénica, los niños van a presentar taquipnea o distrés respiratorio poco después del procedimiento. Si durante el procedimiento, pues llámese como se llame, pero pues sabemos que más frecuente sería la endoscopia, no se percatan de la perforación o son niños que presentan síntomas después de la intervención, es lo primero que debemos sospechar. En los niños intubados también, no solo en endoscopias o en dilataciones. También pueden tener fiebre, irritabilidad en los niños más pequeños o en los niños más grandes que nos puedan referir a algún tipo de dolor torácico o pues, que nos refieren a algún tipo de dolor también abdominal. En el examen físico, cuando los vamos a evaluar, pueden ser niños que a la auscultación se pueden encontrar con ruidos disminuidos por neumotórax o derrame. En la presentación traumática, desafortunadamente, pues la clínica es algo que nos va a ayudar mucho, que va a hacer un diagnóstico muchísimo más rápido, porque pues dependiendo del motivo de consulta o de la razón por la cual acuden a urgencias, podemos sospechar la perforación según el tipo de impacto que haya recibido el paciente o como lo encontremos nosotros al examen físico, entre otros. Las imágenes, entonces la radiografía de tórax es muy útil, ya que es lo que primero tenemos pues a la mano, es más fácil, se encuentra en hospitales de primer nivel. Puede mostrar signos de perforación como el neumomediastino, el estrechamiento mediastinal, aire libre, al igual que, por ejemplo, cuerpos extraños, como se muestra en la imagen, que cuando son metales como monedas o ese tipo de cosas, pues nos ayudan muchísimo con la radiografía. Sin embargo, pues si no son de metal, igual podemos ver pues, la circunferencia del objeto y pues, tener alguna idea como de lo que puede ser. El esofagograma con medio hidrosoluble tiene una sensibilidad muy baja del 62%, por lo cual es un estudio negativo, pues un estudio negativo no descartaría una perforación esofágica. Además, no es un examen que encontremos pues, en urgencias o que pues, tengamos mucho a la mano para un diagnóstico rápido. Su costo y su disponibilidad pues, es muy poca. Tiene una utilidad pues, en especial para otro tipo de cosas, como por ejemplo para la estenosis tiene una sensibilidad muchísimo mayor. Lo que la utilizamos más que todo es como para hacer un seguimiento ya de las correcciones, ya una vez pues hayamos tenido algún impacto o un manejo de la perforación como tal. El TAC tiene un valor diagnóstico igual de bueno que la endoscopia para descartar necrosis tumoral e incluso para descartar estenosis por cáusicos, siendo el gold estándar para esta patología. Se debe tomar un TAC de cuello, tórax y abdomen para evaluar toda la extensión como tal del esófago. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si tenemos un caso de ingesta por cáusicos, no debemos dar contraste oral, únicamente el contraste intravenoso. No solo deja ver la perforación, sino que también nos deja ver cercanía con pues con otros órganos y podemos ver algún otro tipo de complicaciones, abscesos, o por ejemplo si la perforación tiene, pues no solo es una perforación, sino más de una perforación, y pues nos ayuda a tomar la decisión más correcta y eficaz para el paciente. La endoscopia la podemos usar como urgente y como método de diagnóstico cuando el TAC no está disponible, que es muy poco frecuente, y cuando el TAC también esté como contraindicado en pacientes que, por ejemplo, tengan falla renal o tengan algún tipo de alergia como al yodo, o cuando tengamos imágenes que no sean como muy concluyentes, que no nos permitan descartar ningún tipo de necrosis tumoral. Actualmente, la endoscopia no se recomienda como estudio inicial, ya que es incapaz de diagnosticar de forma aguda la necrosis tumoral en una ingesta de algún cáustico o de algún otro tipo de etiología causada por la perforación.
Y para estos casos está la clasificación de Sargar, que es una escala endoscópica utilizada por los cirujanos para evaluar la gravedad de las lesiones del esófago, del estómago y el duodeno. Esto nos permite determinar la extensión del daño, el pronóstico y el tratamiento adecuado que podamos darle. El grado 0 sería una mucosa normal, sin lesiones, y así sucesivamente iría incrementando hasta llegar al grado 4, que sería la perforación del esófago o del estómago. Los pacientes que no tengan necrosis tumoral completa se les debe ofrecer manejo médico con vigilancia clínica y paraclínica estricta, y en caso de deterioro clínico, pues tomarle al paciente una imagen, en especial un TAC urgente, y dependiendo de los resultados, posiblemente un manejo quirúrgico. Las indicaciones de la endoscopia, entonces se recomienda como manejo terapéutico en cuerpos extraños enclavados en el esófago. Se recomienda pues hacerlo normalmente en menor de 2 horas, en un tiempo pues muy rápido. Recordemos que entre el 80 y el 90% aproximadamente de los cuerpos extraños avanzan espontáneamente hacia el tracto gastrointestinal, entonces sería raro que la ingesta de un cuerpo extraño de días de evolución continúe localizado en el esófago. El paciente con síntomas persistentes como disfagia, odinofagia, dolor cervical, a pesar de estudios imagenológicos previos dentro de la normalidad, sería también una indicación para la toma de endoscopia. También cuerpos extraños puntiformes, baterías, imanes o cuerpos extraños que generan algún tipo de obstrucción completa. En este caso se recomienda la endoscopia, como mencioné, dentro de lo posible menor a 2 horas, ya que los cuerpos puntiformes tienen un riesgo de perforación hasta de un 35%, y las baterías e imanes tienen un riesgo de lesiones químicas como necrosis, que también puede llevar a perforación. Ya hablando como tal de la obstrucción completa, tiene más riesgo de broncoaspiración el paciente que de perforación, pero acá también estaría indicada como tal la endoscopia de manera emergente. Ya hablando del manejo, con respecto a este artículo publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el 2015, estudió 350 casos de cuerpos extraños esofágicos en niños en un hospital en India. Aborda un tema muy específico y es cómo manejar las perforaciones esofágicas causadas por cuerpos extraños impactados en niños. A partir de esto realizaron este algoritmo, parte desde si hay perforación o no, y si hay, pues en qué localización. Y ahí mismo pues inicia el abordaje. Tiene 3 caminos, y el primero es cuando no hay perforación. Entonces en este caso se realiza una endoscopia para retirar el cuerpo extraño. En caso de que sea exitosa, se debe dejar con sonda nasogástrica para alimentación temprana y vigilancia, y en caso de que la endoscopia pues falle, se realiza una cirugía específica según la localización y el daño, que pues más adelante vamos a hablar de eso. El segundo camino es la perforación hacia el espacio pleural. También se indica primero la endoscopia, extraer el cuerpo extraño. Si esto es exitoso, se debe realizar una reparación inmediata de la perforación y un refuerzo de la pleura. Si falla la endoscopia, se procede a cirugía inmediatamente con la extracción del cuerpo extraño y la reparación de la perforación, y también el reparo de la pleura. Posterior se da la alimentación por sonda nasogástrica y realizar un esofagograma de control. La tercera opción sería la perforación hacia estructuras vecinas como la tráquea. Nuevamente se intenta por endoscopia retiro del cuerpo extraño, y si es exitosa y no hay fuga, se hace manejo conservador con una gastrostomía o una yeyurostomía, y alimentación de 4 a 6 semanas, permitiendo de esta manera pues el descanso del esófago. Si la endoscopia no fue exitosa, se realiza una cirugía con reparación y refuerzo pleural, y el seguimiento se debe hacer con un esofagograma de control al día 7 o 14 del postoperatorio, y si hay fugas, mantener la nutrición parenteral y pues reintervenir, y en caso de que no hayan fugas, pues ya se puede iniciar como tal la vía oral. Este algoritmo se basa siempre en extraer el cuerpo extraño primero por la endoscopia, primero, pero si hay fallas, inmediatamente pues llegar pues a hacer una cirugía abierta. El manejo médico no operatorio, entonces volvemos al artículo del que habíamos hablado al comienzo de la epidemiología en niños. En este estudio, la mayoría de los pacientes fueron tratados con manejo conservador, ya que los niños estaban hemodinámicamente estables, tenían perforaciones pequeñas o contenidas y no mostraban signos pues, de mediastinitis o flujo progresivo. El manejo no quirúrgico en estos casos tuvo una tasa de éxito de aproximadamente mayor al 80%. El tratamiento conservador se basa en el uso de antibióticos intravenosos de amplio espectro, como la ampicilina sulbactam o la piperacilina tazobactam, que tiene una cobertura pues, para gram positivos, gram negativos y anaerobios. En pacientes con riesgo de flora intrahospitalaria o sepsis severa, usaron cetrexona, metronidazol o inclusive algún carbapenémico como el meropen.
En niños con sospecho de cándida o uso prolongado de antibióticos, se añadió inclusive al esquema fluconazol. Todo el esquema durante un periodo aproximadamente de 10 a 14 días intravenoso. También pues está nada vía oral por mínimo de 5 a 7 días. El reinicio de la vía oral se realiza únicamente tras confirmar el cierre completo o un Stargardt en la escala de Stargardt de 0, 1 o 2A. Lo que pues nos lleva al siguiente punto, que pues es el soporte nutricional, ya que se debe mantener el estado nutricional y favorecerá pues, la cicatrización del paciente. Este puede ser por medio de nutrición parenteral o yoyonostomía. En la analgesia se emplea analgesia intravenosa, principalmente opioides como morfina, bajo monitorización, ajustada pues, a la edad y al estado respiratorio del paciente. No están indicados para nada los lados gástricos y ni de carbono activado, ya que pues esto puede aumentar la exposición de las sustancias y la perforación que esto causa. Y se indica como tal una endoscopia de vías digestivas de control a los 5 o 7 días para evaluar la evolución de las lesiones. La escala de Pittsburgh, en este contexto exploramos el manejo de la perforación esofágica pues con estos criterios. Se diseñó para estadificar el riesgo de los pacientes y ayudar en la toma de decisiones terapéuticas. Se originó en torno al 2009 aproximadamente por un grupo de expertos de cirugía torácica y de trauma vinculados pues, a la Universidad de Pittsburgh y se ha ido utilizando ya a nivel internacional. Se interpreta dependiendo del puntaje, menor a 2, pueden continuar con manejo conservador, pues el manejo conservador que acabamos de mencionar. Fue diseñada y validada únicamente en la población adulta, por lo que uno de los criterios pues, de puntaje es la edad. Aparte de la edad, también tiene criterios como derrame pleural, taquicardia, leucocitosis que marcan un punto. Y lo que marca 2 puntos sería la fiebre, la fuga no contenida, el compromiso respiratorio y el tiempo de diagnóstico mayor a 2 horas. Si el paciente tiene una sola de estas, se podría usar manejo conservador, pero ya con 2 o más, pues nos daría un puntaje intermedio donde toca evaluar el tratamiento y puede variar según otros factores como la localización, el tiempo de presentación y el estado general del paciente. Por último, tener cáncer de esófago o hipotensión ya marca 3 puntos y por ende pues el paciente ya no se beneficiaría de paciente médico como tal, de manejo médico, perdón. Los principios quirúrgicos, entonces, primero está la exposición que permita la movilización circunferencial del esófago en 360 grados, se realizaría el reparo del defecto, se haría un debridamiento del tejido pues, que esté necrótico y por medio de uso de coayudantes, por ejemplo, como colgajos del esternocleidomastoideo, del músculo digástrico, de los músculos intercostales o un parche de la pleura del pericardio, podríamos hacer un cierre del defecto. Y por último estaría el drenaje. Entonces, en los pacientes pues si tienen alguna lesión en el esófago cervical, se realiza una cervicotomía. La vía de exploración pues más fácil es el lado izquierdo, ya que sabemos que el esófago tiene un recorrido, pero pues no es recto, sino que tiene como unas desviaciones y es usualmente más hacia el lado izquierdo. Y se puede realizar una incisión oblicua o una incisión transversa cuando se quiere una exposición cervical bilateral. El esófago torácico se requiere la realización de una toracotomía y pues depende también la incisión de la altura, pues la altura dependerá también pues de la altura de la perforación. Es frecuente que se requiera un abordaje adicional por la paroscopia o la parotomía para la realización de la yoyonostomía para la nutrición postoperatoria y el esófago abdominal, siempre el manejo quirúrgico es por medio de una laparotomía mediana. Ya con respecto a otras técnicas endoscópicas, la guía de emergencias esofágica de World Society of Emergency, publicada en el 2019, habla sobre el manejo de la perforación esofágica, incluyendo el uso de stent, el uso de EVAC, como parte de estrategias mínimamente invasivas, y los clips. Los clips endoscópicos se usan en perforaciones muy pequeñas, menores a 2 centímetros. El stent se usa, pues se pueden usar autoexpansibles metálicos o plásticos para defectos grandes o cuando el cierre de los clips no es suficiente. Las indicaciones de su uso son defectos grandes o fugas que no cierren con clips, perforaciones espontáneas iatrogénicas o postoperatorias y pacientes en quienes se busca evitar cirugía abierta o tratamiento puente mientras el paciente, por ejemplo, está muy séptico y pues mientras se controla la sepsis.
tiene una tasa de éxito del 88% y una mortalidad del 7.5%, que es mejor que en la cirugía, que ambos valores en las cirugías en el éxito son menores y en la mortalidad son mayores. Se recomienda dejarlo en posición aproximadamente de 2 a 4 semanas para permitir el sellado de la perforación y es tan efectivo como la reparación quirúrgica en perforaciones iatrogénicas específicamente. Ya hablando del VAC endoluminal, está indicado en fugas postoperatorias o perforaciones en las que el drenaje interno y el control de la contaminación son prioritarias y puede utilizarse de manera combinada, es decir, como un manejo inicial o pues combinado con otro tipo de cirugías. Se coloca pues, la esponja conectada a un sistema de succión dentro del esófago de la cavidad mediastínica que esté afectada donde pues, requiramos poner el dispositivo y de esta forma se promueve el drenaje, el control, y esto ayuda pues, al control de la sepsis y estimula el cierre del defecto. El manejo quirúrgico mínimamente invasivo se decide en pacientes estables, con presentaciones tempranas y con contaminaciones limitadas. En pacientes inestables con contaminaciones masivas, necrosis o retraso mayor a 24 horas se realiza cirugía abierta, debridamiento y cierre de la recepción, pues según corresponda. Las indicaciones para toracoscopia son drenaje pleural o mediastínico, la decorticación de cavidades pleurales, fugas y perforaciones cuando la contaminación pues sea controlable. Y la guía menciona que a pesar de que es un procedimiento considerado grado 1C, es decir, que pues, es una recomendación fuerte, pero basada en evidencia limitada, solo se debe practicar en centros de experticia de la técnica o con personal pues que esté altamente, que con una experiencia alta en la toracoscopia en estos casos. La laparoscopia tiene indicaciones en perforaciones bajas o manejo transhiatal del espontáneo, en colocar sondas de alimentación, realizar gastrostomías descompresivas o yeyunostomías y en reparaciones transhiatales. Sin embargo, si hay necrosis transmural extensa, se tiene o hay contaminación masiva, pues un paciente inestable, la vía abierta pues siempre va a ser la mejor opción. Ya hablando de las complicaciones, la mediastinitis y la sepsis es la causa, pues se causa por la fuga del contenido gástrico y las bacterias hacia el mediastino, generando mediastinitis infecciosa. Es la complicación más frecuente y grave de las perforaciones torácicas, con una mortalidad hasta del 40%. Si el diagnóstico se retrasa, puede progresar a sepsis y falla multiorgánica e inclusive la muerte. En estas imágenes vemos como el mediastino pues está muy comprometido, inclusive en la radiografía de tórax pues no se puede distinguir la silueta cardíaca y en el TAC pues ya vemos signos de infección e inflamación alrededor del pericardio. Cuando la perforación es torácica, el contenido esofágico contamina el espacio pleural, produciendo pues un empiema. Esta complicación está reportada en el 20 al 30% de los niños con perforaciones torácicas. En esta ecografía pues ya vemos, por ejemplo, una fase 2 de empiema. La fístula traqueosefágica es otra de las complicaciones, es rara, ocurre en menos del 5% de los casos, pero tiene un curso grave y prolongado. Puede desarrollarse por erosión del esófago hacia la vía aérea debido pues, a inflamación y a necrosis. Otra complicación también sería la fístula aortoesofágica, que pues la fístula aortoesofágica es una complicación extremadamente rara, más que la traqueoesofágica, ya que suele aparecer como resultado de erosiones por cuerpos extraños como pilas. Está más asociada a complicaciones de los procedimientos, en especial como una complicación del estente esofágico, más que una complicación como tal directa de la perforación. Las fístulas aortoesofágicas ocurren más cuando hay aneurismas aórticos que cuando hay perforaciones esofágicas y por eso las guías de manejo de perforación no le incluyen como tal dentro del manejo agudo. Sin embargo, se ha visto pues, en casos que son extremadamente graves, que genera pues hemorragias masivas, hemotórax y generan pues inclusive la muerte del paciente con respecto pues a todo el choque hipovolémico que puede generar. Y bueno, en estos casos el abordaje sería un poco más que de la perforación, sería como tal una emergencia vascular. Otra complicación sería la fuga persistente o el leak, ocurre aproximadamente del 10 al 15% de los pacientes manejados con manejo conservador o médico.
Consiste en que hay un tratamiento de algunas perforaciones no se cierran completamente, generando fugas crónicas que impiden la alimentación oral o pues infecciones a repetición. Otra sería los abscesos cervicales. En las perforaciones cervicales o en las torácicas se puede formar colecciones purulentas localizadas que requieren drenaje quirúrgico o por imagen. Los abscesos mediastínicos o cervicales pues, es otra de las grandes complicaciones que vemos y tienen una incidencia cercana del 10%, más frecuente también en los niños más chiquitos, en los lactantes o en los neonatos. Ya hablando de las conclusiones, pues nos basamos en nuestros objetivos. Entonces, concluimos que la perforación esofágica pediátrica es una entidad poco frecuente, sin embargo de alta mortalidad. La causa más común es la iatrogénica, especialmente secundaria a procedimientos endoscópicos o instrumentados nasogástricos. Por ende, ocurre más en niños con antecedentes esofágicos. La perforación esofágica provoca la salida de contenido gástrico y bacterias al mediastino, lo que genera pues, desenlaces como mediastinitis, sepsis y muerte. El diagnóstico temprano depende de un alto índice de sospecha. Esa tal vez es una de las conclusiones pues, más importantes, que siempre lo debemos sospechar en niños, por ejemplo, que están intubados, niños que, pues, como mencioné, tienen antecedentes esofágicos de cualquier forma. Y a pesar de que los niños presentan casi siempre los mismos síntomas y signos, nunca pues, se debe descartar una perforación esofágica. Las ayudas diagnósticas disponibles son complementarias y ayudan a confirmar el diagnóstico y posibles complicaciones, y sabemos que el gol de estándar sería el TAC. Otra de las conclusiones sería que el manejo debe individualizarse según el tiempo de evolución y la localización del estado del paciente, ya que sabemos que pues, la mayoría de la evidencia es en adultos y todo se ha extrapolado como tal en niños. Pues en especial en cualquier, pues en la pediatría se debe individualizar el caso de los niños, en especial si es una perforación esofágica. El manejo inicial incluye la estabilización hemodinámica, los antibióticos de amplio espectro, el ayuno, la nutrición parenteral y el drenaje adecuado, y las técnicas quirúrgicas varían desde una sutura primaria hasta inclusive el uso de stent por vía endoscópica. También es un tema un poco controversial respecto al manejo y el tratamiento conservador versus el quirúrgico. Sin embargo, la tendencia actúa y favorece que el manejo menos invasivo debe ser únicamente utilizado en centros de experticia y pues en personal muy capacitado. Y por último, esto está pues en otro color, porque pues no es una conclusión que sacamos como tal de los objetivos, sino que fue algo que nos fuimos dando cuenta mientras íbamos haciendo la presentación, y es que pues hay muy pocas publicaciones de buen nivel y de buena evidencia en la población pediátrica. Entonces se tratan los niños basados en las evidencias que hay en adultos. Por lo tanto, pues es un libro abierto y una página en blanco que pues tenemos todos, y es un tema pues muy interesante. Muchísimas gracias. Hola doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, quería hacerle básicamente dos preguntas de su presentación, que como usted dijo, pues hay poca evidencia, hay que extrapolar mucho de adultos, pero pues estuvo bien. Y quería preguntarle la primera, ¿cuál sería entonces, porque nos hablaste que de pronto el esofagograma no tenía una sensibilidad tan buena y, y muchas veces pues no hace el diagnóstico como tan certero en el momento de la perforación? Entonces, ¿cuál sería la ayuda inicial más, o sea, más con mayor valor predictivo positivo que elegirías en el caso de una perforación? Y si necesitamos un stent, a partir de qué peso y de qué edad se podría insertar un stent en un niño con una perforación esofágica. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sería el TAC. El TAC sería el método, pues la imagen con mayor valor positivo predictivo. Y pues como mencioné, pues es uno de las imágenes que más tenemos a la mano, independientemente, pues obviamente la radiografía siempre va a ser lo que más está a la mano, pero el TAC sería pues la segunda opción, y además nos da muchísima más información, no solamente de pues si tiene perforación o no, sino de las complicaciones que puede tener. Entonces pues en este caso sería el TAC, teniendo en cuenta que pues que no sea un niño con falla renal, o que no tenga alergia pues al yodo, o bueno, pues ya teniendo como esas consideraciones.
Y pues ya con respecto, Perdón, ahí pues complemento algo y es que aparte que del contraste venoso, ese paciente también necesitaría contraste oral y muchas veces se ordena o se, pues, o como que se, eh, pues sí, se ordena como un esofagotac, es decir, se hace un TAC con contraste venoso y oral, pero obviamente pues con el protocolo de tomografía. y con respecto a la ubicación del stent por medio del esofagograma, como tal, no sé qué edad y qué peso, sin embargo, pues en los artículos que leímos junto con el doctor, en los casos que presentaban y en las imágenes eran niños, pues inclusive lactantes y neonatos, en los que se les hacía, por ejemplo, el esofagograma, no como imagen primaria, sino como pues de control. Y pues podría inducir, pues se podría inducir que entonces si se hace de control en niños pues después de edades, también se podría hacer pues para la implementación del stent como tal. Lo que pasa es que las dificultades con el stent, pues en los niños son como el tamaño, la migración, eh, que haya uno pues adecuado en cuanto a la medición del esófago y el defecto esofágico pues para los niños muy pequeños. Ese siempre ha sido como la mayor dificultad a la que nos hemos visto enfrentados respecto al stent. Listo, doctora, muchas gracias. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora Natalia, quería comentar que con el tema del STEM, bueno, en lo personal, las dificultades que también hemos tenido con el STEM en nuestro medio es que casi que hay que mandarlo a hacer sobre medida, casi que pedirle a la casa comercial de qué longitud, de qué espesor y sobre todo el tema de qué diámetro el stem, y a veces es demasiado difícil en niños chiquitos, pues posiblemente en otras latitudes sea mucho más fácil, pero a veces hemos visto niños que le colocan stem muy largos y migran, o incluso con mucha presión, y hemos tenido incluso complicaciones como fístulas esófago-aórticas, que también sería una causa de perforación por instrumentación. Entonces, yo pienso que hay que escoger bien el paciente. Y lo otro que mencionó la doctora es el uso del BAC. El uso del BAC, yo en lo personal, tuvimos en el hospital hace algún tiempo experiencia con el uso del BAC, pero realmente la mayoría de pacientes que hemos visto publicados son en adultos. A mí me parece una buena opción, por lo menos mientras se controla la sepsis y si se logra, pues como la granulación por lo menos de la perforación, pero la evidencia todavía es limitada. Ahí me están escuchando, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Otra de las experiencias que hemos tenido es el abordaje toracoscópico, pero tiene que ser un paciente estable, en buenas condiciones, sobre todo para garantizar el drenaje del mediastino. A veces, cuando son perforaciones por pilas o por cáusticos, hacer una rafia primaria no es fácil, pero digamos que en los niños drenar bien el mediastino, muchas veces ese manejo expectante da buenos resultados. Bueno, la doctora Natalia hizo otra pregunta importante. A veces, durante la endoscopia, el endoscopista evidencia la perforación y obviamente se diagnostica ahí en el mismo momento. Bueno, Sofía, a mí me pareció un caso retador para ti porque esta presentación, tú eres interna y asumiste el reto, hiciste una buena revisión bibliográfica, extrapolar a veces cosas de adultos a niños no es fácil. De hecho, la escala de Pittsburgh, pues, es realmente en adultos, hay cositas que se pueden extrapolar para niños, pero realmente no es lo ideal. Sería un interesante trabajo de investigación, y lo de las conclusiones creo que lo hiciste bien.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que si no hay más comentarios, podríamos dar personalizadas las charlas. Muchísimas gracias a todos.